a México y al país y a su cultura en el siglo XXI. Sobre todo aquí, México es un país con una cultura muy larga, realmente más de 7 siglos de historia, desde la construcción de las pirámides a la presencia colonial, donde aquí enseñamos la Plaza del Zócalo, y también una gran herencia a nivel de la arquitectura moderna. Aquí vemos el Museo de Antropología, donde en todos estos casos hay una especie de monumentalidad de la arquitectura de México, que para nosotros fue importante traer para el edificio del aeropuerto, sobre todo porque el aeropuerto es como una puerta del país, sirve para la gente que visita México entender lo que es México, y sirve para la gente de México también tener algo con quien pueda recibir a la gente del extranjero. Este es el render del espacio interior del aeropuerto. Básicamente el aeropuerto es como una X que se cruza en este espacio central y es el espacio que recibe básicamente a toda la población o los 70 millones de usuarios desde el aeropuerto en el futuro. El terreno donde está construido el aeropuerto es un terreno muy especial. Por un lado era una oportunidad de poder crecer la capacidad del aeropuerto. Por otro lado está ubicada en probablemente el terreno más difícil para construir en la ciudad. Esto es la Ciudad de México en el siglo XVI, antes de la ocupación española. Y aquí podemos ver cómo la ciudad ha crecido en lo que el lago se ha reducido y se ha vaciado. La ciudad básicamente absorbió el aeropuerto existente, que tiene 2 terminales y 2 pistas de aterrizaje que no pueden funcionar en simultáneo. Y realmente el nuevo master plan ocupa un terreno que estaba disponible para tener 6 pistas de aterrizajes que pueden funcionar en simultáneo y básicamente aumentar la capacidad del aeropuerto actual, que es de 40 millones de pasajeros, a 120 millones de pasajeros en 2048 con 2 terminales. Nosotros hemos ganado el concurso para desarrollar la primera terminal, que es una terminal que va a recibir casi 70 millones de pasajeros y tiene aproximadamente 700.000 metros cuadrados. En este terreno realmente ha sido un desafío construir. 80% del suelo es agua todavía y sigue drenando. Entonces, uno de los temas es cómo podemos hacer un aeropuerto que casi que flote en este tipo de suelo. Se ha adoptado una solución estructural en la teoría de la compensación, muy similar al ejemplo que enseñamos, que básicamente es el mismo principio que permite a un portaaviones flotar en el mar. Y básicamente es esta construcción de una megalosa que se construye sobre el terreno y que permite que el edificio tenga un settlement común con toda la zona de la autopista. Es un sistema súper interesante desarrollado junto con los ingenieros de ARUP y los ingenieros de NACO que tratan toda la planificación del aeropuerto. Y básicamente esto ha sido fundamental porque México, tal como Chile, es un territorio sísmico, pero sobre todo porque era parte del brief del concurso que el aeropuerto se construyera en un plazo de 4 años, que es realmente una meta relativamente compleja de cumplir. Y que nosotros hemos logrado desarrollar un sistema estructural que realmente permite ser construido con la máxima eficiencia, como se puede ver aquí. Básicamente son estas losas de concreto con una piel inteligente que se construye por arriba y es un proceso que puede decorrer en simultáneo. Aquí podemos ver, no sé si se ve mi ratón, la configuración final del aeropuerto. Entonces básicamente la zona de circulación tiene como esta X que se cruza en el espacio central, que es el espacio que celebra la monumentalidad de México, llegando a este edificio elíptico que es donde se concentran todos los sistemas de llegada y de transportación al aeropuerto, donde están estacionamientos, paradas de buses, paradas de metro y futuramente parada de un tren. Otro de los proyectos que voy a enseñar es un Hyperloop, que es una nueva tecnología de transportación rápida, y aquí estamos planeando que también podría llegar este nuevo sistema de transportes públicos. En esta primera zona tendríamos como la zona del drop-off, de llegadas al aeropuerto, que es una zona cubierta,
que luego lleva a una zona de check-in y luego del check-in al espacio central que distribuye en los 4 brazos. Aquí una imagen del espacio de llegada. Realmente para la piel hemos ocupado una tecnología en donde básicamente estas bóvedas son calculadas por digamos, la forma perfecta de la compresión. Entonces permite tener esta superficie continua que se apoya en estos funnels, como los designa Arup, y permite tener unos claros enormes. En el espacio central tenemos claros de casi 200 metros, y eso realmente ha sido algo muy importante porque permite a un edificio de este tipo de infraestructura ser adaptado en el futuro. Una de las industrias más impredecibles de la forma como está evolucionando es la aviación. O sea, basta imaginar un aeropuerto de los años 60, ¿no? Donde se llegaba fumando un cigarro, se compraba un boleto y se iba directamente al avión, y ahorita hay todos los procesos de seguridad que hay que cruzar, y realmente se ha hecho que la gran mayoría de los aeropuertos en el mundo están prácticamente obsoletos y son muy difíciles de transformar para lo que puede evolucionar la industria de aviación. Entonces, para nosotros fue también muy importante esta capacidad de crear una piel que permite adaptar el aeropuerto en sí mismo en el futuro y entender esta capacidad de adaptación en lo que evoluciona toda la aviación. Aquí un poco también la experiencia de la entrada, de pasar el check-in, y realmente esta promenade, esta secuencia de espacios desde check-in a lo que es el espacio central de llegadas. Un poco aquí la visión también de cómo funciona esta estructura contra la piel. Esta idea de los funnels que básicamente hacen aterrizar esta estructura continua y que también permiten que el edificio tenga una utilización sumamente inteligente de los recursos naturales. Por un lado, permite que el edificio respire, traiga ventilación natural, filtrada. Los funnels están separados de la zona del apron, que es donde están los aviones, de donde el aire es más contaminado, y permite traer aire limpio adentro del edificio. Por otro lado, permite también capturar el máximo de agua, es una superficie enorme de varios kilómetros cuadrados, y permite también capturar toda esa agua, limpiarla y volver a introducirla dentro del edificio. Otro tema interesante es que esta piel permite, por un lado, el número de aperturas, traer la luz natural necesaria para iluminar el edificio, pero solo lo justo que no sobrecaliente el edificio. Aquí un poco la sección de cómo funciona la piel contra las losas y cómo por la primera vez incluso se hace esta conexión con los puentes de forma continua y toda dentro de la misma volumetría. Y aquí un poco también nuestra casi visualización de cómo podría funcionar el aeropuerto en 50 años, ¿no? Aquí se ve muy bien todo el tema de la piel y todo el tema de las perforaciones que permiten la máxima eficiencia de utilización de la luz natural. Otro de los proyectos que me parece esencial presentar aquí, sobre todo en Chile, es el proyecto del Hyperloop. El Hyperloop es una nueva tecnología que va a cambiar la forma como nos movemos, la forma como entendemos las ciudades, la forma realmente como nos conectamos. Es un poco como el tren en inicios del siglo XX. Realmente ha cambiado todo el potencial de crecer ciudades, los suburbios, etc. Hyperloop es una tecnología que se está desarrollando en California con Venture Capital. La idea del Hyperloop fue reintroducida por Elon Musk, que escribió un white paper, y luego varias empresas, junto con inversionistas de riesgo, ha logrado desarrollar la tecnología. Hay varias empresas de Hyperloop. Hyperloop One, ahorita se llama Virgin Hyperloop One, gracias a una nueva inversión que tiene 2 o 3 semanas. Realmente son los que tienen la tecnología más avanzada y han abierto un concurso a nivel global de quién quiere tener un corredor en su territorio
Ese corredor, ellos facultan la propiedad intelectual, así como también apoyan al desarrollo de todo el estudio de viabilidad. Nosotros hemos propuesto un corredor para México que conecta la Ciudad de México con Guadalajara, con 2 paradas entre las 2 ciudades. Y entre 2.700 aplicaciones a nivel global hemos ganado el concurso y estamos en las 10 que se van a desarrollar ahorita en el futuro próximo. Aquí la ruta propuesta, que básicamente conecta la Ciudad de México con Querétaro, León y Guadalajara. Para explicar un poco lo que es el Hyperloop, es esencialmente un tubo que está en vacuum, se quita el aire. Existe una cápsula que está flotando a través de energía magnética pasiva y que se mueve adentro del tubo, básicamente la proporción y el frenamiento son las únicas, son los momentos en donde más requiere energía, pero comparado con cualquier otro sistema de transportes, gasta una mini fracción de energía comparado con cualquier otra a una velocidad mucho más grande. Otra particularidad muy interesante de esta nueva tecnología es que no funciona con una agenda ni con un calendario, ¿no? Un tren, normalmente se agarra un tren a las 4:10, a las 4:30. Esto no, realmente es un sistema on demand, en donde una persona, y es un sistema que está articulado con otras tecnologías. Por ejemplo, yo puedo estar aquí y necesito ir a Santiago, entonces digo que necesito hacer este viaje, hay un Uber que me recoge, me deja en un Hyperloop, el Hyperloop me lleva a Santiago y en el Santiago me lleva a destino final. Entonces realmente es una tecnología que va a cambiar completamente la forma como comunicamos, sobre todo por los tiempos que logra. Un Hyperloop puede viajar a aproximadamente 1.200 kilómetros hora, lo que es más rápido que los aviones actuales. Creo que el único avión que iba más rápido que un Hyperloop es el Concorde, y el Concorde ya sabemos que no funciona, ¿no? Entonces aquí un poco la explicación de la ruta de las 4 ciudades. Y la forma como se podrían conectar con los sistemas de transporte actuales. O sea, no es una nueva tecnología que va a reemplazar tecnologías existentes, es una nueva tecnología que va a complementar tecnologías existentes, tanto para pasajeros como para cargo. Tiene muchísimos beneficios, sobre todo porque reduce todo el tráfico. La idea es que se conecten ciudades de centro a centro y no los perímetros. Tiene una ocupación de tierra sumamente eficiente porque está o en pilotis o en túneles, o sea, no es como un tren normal que ocupa realmente un área grande del suelo, sino que, por ejemplo, en un terreno agrícola puede pasar por un terreno agrícola sin interrumpir la producción de ese propio terreno. Realmente es un landmark a nivel de utilización de energía. Y en el caso de México fue muy importante también defender la capacidad que tiene el Hyperloop de se adaptar a circunstancias sísmicas. Entonces, la propuesta con que hemos ganado se llama MexLoop, básicamente es un Hyperloop en México. Aquí hemos logrado checar todos los puntos que eran necesarios para calificar para el concurso. Esos puntos son la capacidad de promover el turismo. México ya es uno de los 10 países más visitados en el mundo. Es una economía potente, está en número 11 a nivel mundial, potencialmente creciendo a 7 en 2050. Es un país que califica muy bien a nivel de complejidad económica. Lo que prueba que México tiene muchísima resiliencia a nivel político también. Es el número 1 partner con Estados Unidos. Juntos tienen básicamente un tráfico comercial entre los dos países de aproximadamente $600 billones. Pero México, además de Estados Unidos, y ya todos conocemos la situación complicada que se vive en este momento, pero México ha logrado firmar más acuerdos de libre comercio
con países en el mundo. Entonces significa realmente que hay un crecimiento en la demanda tanto de gente como de productos. México está en este momento tiene 223 proyectos de comunicaciones y transportes en desarrollo. Realmente es un país que entiende muy bien que invertir en la infraestructura es invertir en el desarrollo del país. Y de parte de estos 223 proyectos, nosotros ya estamos desarrollando el aeropuerto de México, que creemos que es central para el desarrollo económico. Y realmente esta es una tecnología que viene a complementar el aeropuerto. Aquí vemos el corredor en las 4 ciudades y la población de esas 4 ciudades. Realmente hoy día hay 42 millones de personas viviendo entre México, Querétaro, León y Guadalajara. Significa 4 veces la población de mi país, conectados a menos de media hora en transportes públicos. Entonces es una noción de metrópolis completamente nueva. Muy interesante también es que México sigue creciendo mucho y este corredor tendrá potencialmente 60 millones de personas en 2050. Aquí se puede ubicar el corredor en el territorio del país en su primera fase y aquí comparado con otros corredores a nivel mundial que se habían propuesto y realmente México tiene la mayor densidad demográfica por kilómetro lineal. Son 532 kilómetros que se pueden conectar en 38 minutos. Aquí vemos un poco la demanda de pasajeros. Este es el número de pasajeros que actualmente transita entre las 4 ciudades. Estamos hablando de 20 millones de pasajeros que se pueden capturar a través del Hyperloop o complementar. Y aquí el número de cargo que también viaja entre las 4 ciudades son casi 15 millones de toneladas anuales. Un tema interesante fue realmente cómo desde fase 1 se puede articular la línea del Hyperloop con sistemas de transportación existentes. Esta gráfica es muy interesante porque enseña los tiempos de viaje entre las 4 ciudades, pero también entre Guadalajara y México. Y aquí vemos en amarillo el Hyperloop y la comparación realmente con otros sistemas de transporte a nivel de tiempo, ¿no? Estamos comparando, por ejemplo, 5 horas entre Guadalajara y León por camión contra 11 minutos en transportes y con muchísimo menos energía. Aquí también un análisis de costo, como cuánto cuesta, por ejemplo, un viaje de avión. 2.500 pesos entre Ciudad de México comparado con 300 pesos que son aproximadamente $20 mexicano. Entonces realmente acaba por ser un nivel de transportación mucho más rápido y mucho más accesible. Entonces se entiende aquí la capacidad de transformación social que tiene también este tipo de transportes. Otra tesis que hemos defendido para realmente lograr el concurso fue la capacidad de entender qué es lo que se produce a nivel local. Aquí vemos a nivel de importaciones de México que la gran mayoría son cosas que podrían estar relacionadas directa o indirectamente con un Hyperloop, tanto a nivel de importaciones como de exportaciones, ¿no? Entonces defendemos esta tesis de que en México se puede producir todos los componentes del Hyperloop, producir y desarrollar. Realmente existe un supply chain, ¿cómo se dice supply chain en español? Cadena de producción, exacto, para realmente todos los componentes del Hyperloop. Y estas son algunas de las industrias que existen en ese corredor. Estas son algunas de las empresas que existen en el corredor. México es el productor número 7 a nivel mundial de vehículos y existen ahorita más de 300 empresas aeroespaciales, sobre todo concentradas en Querétaro. Entonces, también México es uno de los países que más ingenieros está produciendo por año. Por ejemplo, comparado con Estados Unidos, está produciendo 3 veces más ingenieros per cápita.
Y realmente defendemos la tesis de que en cada una de estas ciudades se puede promover el desarrollo económico que ya existe a través de la producción del propio Hyperloop, e incluso teniendo este potencial de que el Hyperloop se pudiera producir en México y exportar para todo el mundo. A nivel de diseño, aquí está un poco la ruta versus la topografía. Trazamos la línea ideal, la línea para tener la velocidad máxima. Evidentemente esa línea se tiene que acomodar a nivel de parques nacionales y topografía. Se puede utilizar los derechos de vía existentes de autopistas y esta sería una opción de trazado para la ruta. Cumpliendo con los radios necesarios. La otra opción es realmente utilizar ya los derechos de vía de líneas de electricidad. El análisis de A y B es algo que está ahorita en curso, pero las dos son altamente viables. Aquí un poco cómo se ubicaría las estaciones del Hyperloop en la Ciudad de México. Realmente interesante que tenemos el aeropuerto aquí en esta zona perimetral y previemos que existe una estación para carga y para pasajeros y eventualmente una conexión con el centro de la ciudad. Ese ofrece otra plusvalía que es una conexión muy rápida entre la parte oeste de la ciudad, que es donde está la más grande demanda para el aeropuerto y realmente podría representar una alternativa de transportes para la gente que quiere ir al aeropuerto desde la Ciudad de México. La otra es una conexión al Central de Abastos. Central de Abastos es el mercado más grande del mundo, también con una demanda muy importante de llegadas y salidas de alimentos y productos de muy corta duración de tiempo. Aquí un poco el master plan del aeropuerto, donde tenemos las terminales de pasajeros a sur y las terminales de carga arriba. Entonces realmente Hyperloop sería una tecnología esencial para luego hacer como el suplemento de transportación a nivel local. Permitiría capturar todos los pasajeros que van a estar utilizando el aeropuerto en 2048, que son 120 millones de pasajeros. Y aquí un poco ver cómo la ubicación de una estación podría realmente promover todo el desarrollo inmobiliario de esa zona. Aquí vemos la ruta. La ruta realmente hay una línea que es siempre una línea de alta velocidad, que luego tiene estos afluentes que permite salir y volver a entrar y conectar tanto a Querétaro como a León. Aquí vemos, por ejemplo, la ciudad el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y veríamos que el hecho que se ubicaría una estación junto al aeropuerto permitiría realmente todo esto desarrollo urbano y promover otro tipo de industrias. Aquí una visualización del interior del Hyperloop. Estamos hablando de un nuevo tipo de estaciones de tren. La misma relevancia que tuvieron las estaciones de tren en las ciudades en el siglo XIX, yo creo que tendría un Hyperloop en las ciudades del siglo XXI. La forma como se podrían alinear el Hyperloop con sistemas de transporte existentes, el metro, los aviones, los propios coches e incluso futuras tecnologías a nivel de drones aéreos. De nuevo fundamentar esta idea de que el Hyperloop podría llegar al centro de las ciudades y con eso quitar mucho del tráfico que existe actualmente, tanto de camiones para cargo como para pasajeros. Aquí vemos cómo podría el Hyperloop llegar a la ciudad de Querétaro. Y realmente Querétaro tiene muchísimo valor, tiene un centro histórico protegido por UNESCO, pero se podría ubicar de forma estratégica a hacer que la gente pudiera llegar a 5 minutos de distancia del centro, pero también desarrollar todo el tema inmobiliario y de industria. Aquí vemos, por ejemplo, en León, como por la ubicación estratégica de una estación de cargo y de pasajeros se podría promover millones de metros cuadrados de inversión. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el Hyperloop realmente permite acomodarse con derechos de vía existentes. Y aquí un poco la metáfora en Guadalajara,
sentimos que cada estación necesita de tener una identidad propia, van a ser los símbolos de los nuevos símbolos de esas ciudades, pero realmente imaginar que desde Guadalajara a México uno podría salir a ver un juego de fútbol, ¿no? En la tarde y llegar para cenar después del juego en una distancia de 30 minutos. Y realmente creemos que es una tecnología que va a cambiar la forma como vamos a vivir las ciudades en el futuro en todo el mundo. En una fase 2, pensamos que el corredor se puede extender y conectar los dos puertos. Va a capturar más de 50 millones de toneladas a nivel de cargo y permite casi que en un primer día estar articulado con los nuevos sistemas de transportes existentes, tanto de mar como aéreos. La llave del éxito de ese sistema realmente es la forma como se diseña el transportador. Nosotros hemos propuesto que este transportador pueda tener un contenedor estándar y que permite casi desde día 1 también estar integrado tanto con los sistemas de transportes de mar, de tren o rodoviario. Y aquí es como se vería, por ejemplo, un puerto con un Hyperloop en el futuro. No nos hemos detenido con la ruta que ganó, seguimos pensando que Hyperloop es una tecnología emergente. Ya no es tanto del futuro, sino como que empezamos a ver el presente con un Hyperloop. Yo ya he visto con mis propios ojos los tests y los mockups que tienen en Nevada, y eso nos permitió pensar otras conexiones en el país, tanto de la costa atlántica a la costa del Pacífico, la conexión con la demás América Latina y inevitablemente la conexión con Estados Unidos. Curiosamente, una de las rutas que ha ganado es una ruta que llega a Laredo, y realmente nos parece como casi evidente hacer como esta espina vertical que se conecta con Estados Unidos. Y bueno, esto nos lleva a la relación México y Estados Unidos y al proyecto que está aquí en la Bienal. Nosotros Fernando, incluso antes de que yo me juntara a la oficina, ha estado muy interesado en la frontera entre los dos países, es la frontera más activa del mundo. Uno de los primeros proyectos es este nuevo tipo de frontera. Es una frontera donde cruzando la frontera se entiende la historia de los dos países y la relación entre los dos países. Este es un proyecto desde 2001 que ha llevado a una investigación muy profunda sobre la frontera y a este libro que fue publicado por Princeton en 2004. Entonces ha realmente sido un interés permanente de la oficina y del despacho en entender los problemas de la frontera y tratar de buscar soluciones para los temas de migración. Hemos desarrollado un master plan para Juárez, esto ha sido aperto cerca de 2010, y entender cómo se puede realmente cambiar la percepción que se tenía de la ciudad. Este master plan incluía nuevos tipos de espacio público, incluía equipamientos o edificios culturales, pero también de tratamiento de salud, desarrollo de nuevas tecnologías y sobre todo un centro de convenciones que que llevó a un proyecto que todavía seguimos desarrollando, que es el Centro de Convenciones de Juárez, y que básicamente permite desarrollar toda la industria y la inversión extranjera en México. A través de este proyecto conocimos a los propietarios de un grande terreno junto a Juárez, básicamente este es el footprint. Muy interesante es ver que en la frontera entre México y Estados Unidos ya existe lo que les llaman las ciudades hermanas. Son ciudades que sobre todo después del NAFTA, el acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, se han desarrollado muchísimo, pero siempre de forma un poco espontánea. O sea, la oportunidad está allá, pero hemos visto que con este tipo de desarrollo casi accidental se han generado muchísimos problemas que se pueden solucionar a través del diseño. La frontera de México ahorita ya cuenta con casi 200 millones de personas cruzando la frontera.
más de 5 millones de cargo o 74 millones de vehículos. Existen casi 12 millones de inmigrantes indocumentados en México y realmente hay una oportunidad aquí de crear un lugar que pueda ser un destino de producción para toda esta gente, que es gente altamente productiva, la mayoría de ellos hablan 2 idiomas, conocen las 2 culturas. Y realmente está la provocación todavía de su campaña política, pero que ahorita ya vemos que la están tratando de hacer realidad. Nosotros seguimos entendiendo que quizás, no sé, será que muros son la solución cuando existen 3.200 kilómetros de frontera que cubrir, o que existen más de 150 túneles entre los 2 países y que se van a mantener por donde se hace toda la mayoría del tráfico, que realmente todo el tráfico de drogas que pasa por México es para abastecer una demanda en Estados Unidos. Aquí podemos ver que más de un cuarto de la población en Estados Unidos consume drogas contra 2% de la población en México. Que los carteles en México son abastecidos de armas compradas legalmente en Estados Unidos. Entonces realmente esto nos lleva a pensar que quizás el muro no es una solución, que quizás las ciudades son el futuro, inevitablemente. Ya más de 2.5 billones de personas se están moviendo a ciudades entre ahora y 2050. Aquí un poco el mapa a nivel global de la población que va a estar viviendo en áreas urbanas en 2050. Números chocantes cuando vemos, por ejemplo, que en India van a haber 404 millones de personas más viviendo en ciudades. Entonces, realmente para nosotros arquitectos y para nuestra práctica ha sido un tema esencial tratar de pensar cómo se puede resolver este tema de crecimiento inevitable de las ciudades de forma positiva. Sabemos que las megaciudades han triplicado, pero también sabemos que el gran potencial está en las pequeñas y medias ciudades, que esas son las que más van a crecer. Entonces regresamos aquí al terreno y pensamos, ok, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? El terreno tiene un excelente potencial porque está prácticamente a la mitad de la frontera. Ya cuenta con un sistema de distribución en Estados Unidos bastante eficiente, tanto a nivel de transportes por tren como rodoviarios, autopistas. El ejemplo que conectan las 2 cuestas. De hecho, hay una conexión entre Florida y California que pasa por ahí. Y actualmente ya se está construyendo del lado de Estados Unidos, en Santa Teresa, un puerto interno con una línea que llevan 20 años duplicando, que conecta al puerto de Los Ángeles y que va a estar concluida en breve y que básicamente permite almacenar desde el puerto de Los Ángeles, que es el puerto más movimentado de Estados Unidos, almacenar de forma más rápida y mucho más barata contenedores y distribuirlos a partir de esta ubicación que de cualquier punto de California. Entonces están más o menos puestas las condiciones para el desarrollo urbano de esta ciudad. Actualmente, si ven aquí hay un puntito muy chiquito de construcción. Esta es una planta de Foxconn donde actualmente trabajan 9,000 personas diariamente. Se produce más de 6,000 computadoras aquí, sin todavía haber una sola casa. Aquí una especie de comparación para entender la escala del terreno contra Manhattan. El terreno es casi 4 veces el territorio de Manhattan. Aquí se puede ver toda la industria de la maquila que existe del lado de México, que realmente es muy diversa y nos sirve un poco como el detonador para la inversión inmobiliaria en el terreno y como el detonador económico para el desarrollo de la ciudad, así como ya ha servido en prácticamente todas las ciudades hermanas. Pero esto nos presenta un rol de oportunidades de a través de la industria y de la manufactura desarrollar otras cosas como la tecnología, sistemas y equipamientos dedicados a la salud, desarrollar nuevos sistemas de energía, educación, transporte y sobre todo como que el desarrollo urbano
pueda traer nuevas soluciones a nivel de desarrollo social. Analizando profundamente el caso de Juárez, hemos dado cuenta que, por ejemplo, toda la maquila está junto a la frontera y la gente vive muy lejos de donde están las fábricas. Además que trabajan 8 o 10 horas en las fábricas, pierden 2 a 3 horas en transportación. Significa que todos sus hijos viven en la calle, son gente reclutada por los carteles de droga. Y hemos entendido que el análisis de todos estos movimientos en el territorio es algo que se puede resolver con diseño. Entonces, pero ¿cómo lo resolvemos? Hemos tratado de investigar todos los sistemas de grids o de morfologías urbanas en la historia y tratar de entender qué tipologías, otras personas pueden categorizarlas de otra forma. Para nosotros ha sido muy eficiente categorizar de esta forma, que son los grids radiales, los grids hexagonales y los grids ortogonales, y entender cómo han evolucionado la historia y cómo han sido las fórmulas de éxito de estos diferentes grids. Entonces realmente todos tienen pros y contras y hemos tratado de combinar todos de la mejor forma posible. Los grids ortogonales que vienen prácticamente desde las ciudades romanas han sido adaptados por los españoles en las ciudades coloniales y realmente han mostrado mucha eficiencia en Latinoamérica. En la crisis del siglo XIX, del crecimiento, del boom urbano de esa época, ha venido varias intervenciones en diferentes ciudades, tanto en Europa como en Estados Unidos, y realmente algunas de las que se han enseñado más exitosas a nivel de adaptación de las tecnologías subsecuentes ha sido el caso de Barcelona, ¿no? Bastante eficiente por su grid. Permite que la arquitectura crezca de una forma relativamente natural, sin que se comprometa la eficiencia de la malla urbana y de todas las capas de infraestructura que tiene que acomodar. El caso de Nueva York, ¿no? Realmente es la capital de la arquitectura genérica, de la arquitectura de los sovietos, pero realmente la arquitectura nunca ha comprometido su eficiencia, ¿no? Eficiencia urbana y de infraestructura. De nuevo el plan de Shendigar, que también desde las utopías modernas se ha propuesto como uno de los más exitosos, y realmente el grid ha probado su eficiencia. ¿Qué tiene otros tipos de sistema que no tiene el grid? Pues las ciudades radiales tienen un tema muy interesante, que es el tema de la jerarquía, ¿no? Esta idea introducida en la Renacencia de que el hombre está en el centro, la descubierta de la perspectiva tiene mucho que ver con eso. De alguna forma, algo paralelo está sucediendo con la tecnología de hoy. ¿No? Como los nuevos ángulos de ver el mundo. Y realmente nos ha parecido sumamente interesante también esta idea de tener el centro y un perímetro y la forma como eso puede establecer una jerarquía dentro del grid de la ciudad también desde día uno, desde que es creada. No sé si han visitado Ámsterdam, pero las soluciones radiales también tienen un problema gravísimo, que es a nivel de quien utiliza la ciudad, realmente funciona de forma muy difícil a nivel de orientación. Es muy fácil perderse y perder el sentido del norte, del sur, en este tipo de grid. Sin embargo, nos parece muy interesante esta idea del centro. También nos parece muy interesante la idea de que una ciudad no tiene un centro, pero tiene varios centros. Entonces hemos analizado algunos estudios, sobre todo de ciudades jardines del siglo XIX, donde se promovía esta idea de tener varios centros y que la distancia entre esos centros siempre es la más corta. Y esto ha sido sumamente inspirador. Hay una población en Libia, una población agrícola que ha utilizado este sistema. Y desde el primer estudio de malla urbana que hemos visto, por ejemplo, esta ciudad de Google Earth en 2010 y ahorita revisamos el año pasado, hemos visto cómo esta ocupación ha crecido de forma sumamente interesante, casi como flores que van creciendo en el territorio. Y en donde nacen, por ejemplo, podemos ver aquí como que donde está empezando otro centro, se complementan de forma muy precisa y muy integrada. Entonces ha sido bastante inspirador este modelo para nosotros.
Entonces realmente partimos de esta idea de un centro que crece con un grid ortogonal, pero que también permite integrar otros centros en su malla. El primer estudio que hicimos fue en 2012 para un prototipo urbano de ciudades para migrantes, también un poco con esta idea de charter cities y de destinos o de diseño para nuevas zonas económicas especiales. Y realmente hemos verificado que este sistema se podría acomodar a ciudades existentes que necesitan de crecer, de expandirse. Pueden aplicar en Latinoamérica, a África o a India, pero también en la creación de nuevas ciudades, como permite, por ejemplo, integrar elementos naturales en su propia malla, de forma bastante efectiva. Entonces, ya en este terreno tratamos de probar si esto realmente podría funcionar bien y cómo podría funcionar adentro de esta propuesta. Aquí vemos las fronteras. El terreno básicamente del lado de México está en el estado de Chihuahua. En Estados Unidos tenemos aquí El Paso con Texas, pero la mayoría de nuestro terreno está sobre todo en el estado de Nuevo México. La integración con sistemas existentes, aquí están la infraestructura existente a nivel de autopistas. Esta idea de crear una zona internacional que fuera el centro de la ciudad binacional, que este centro fuera o nos definiera el eje o la espina por donde se van a desarrollar las demás mallas urbanas, que en paralelo podamos separar todo lo que es, digamos, vida cotidiana de la ciudad con las fronteras donde se cruza la industria. Es uno de los problemas graves que existen ahora, por ejemplo, en Ciudad Juárez, es que tenemos todo el cargo y todo el tráfico comercial cruzando la misma frontera de donde pasan los pasajeros y la gente que vive entre las dos ciudades, y la gente se espera horas y horas en la frontera, sobre todo de México para Estados Unidos. Entonces realmente fue muy importante pensar que aquí puede haber un corredor industrial que está conectado directamente al nuevo puerto de distribución del lado de Estados Unidos. La idea de que estas ciudades necesitan crecer de forma a que la gente se identifique o que pueda desarrollar una identidad con esas propias ciudades. Entonces, realmente adentro de esta mega ciudad binacional existen pequeños centros con plazas donde se van a ubicar las decisiones políticas, donde se van a ubicar los centros deportivos, las iglesias, los mercados, y realmente son espacios conformados donde sean perímetros controlados, sobre todo lejos de la frontera donde están cruzando todos los carteles, y son realmente espacios de congregación y de identidad local. Entonces, todos ellos conectados entre los centros, o sea, aunque tengan su propia identidad, están realmente conectados de forma muy integrada dentro de esta malla, de este grid. Aquí la propuesta de cómo ese grid puede tener un trazado que se puede utilizar a nivel de transportes y otros tipos de infraestructura, de aguas, por ejemplo, que realmente permite conectar todos estos puntos de forma eficiente, y luego cómo se pueden complementar estos centros comunitarios con otros centros de donde ya existe una demanda de Estados Unidos para México, que es la búsqueda de centros médicos, centros de atención o centros de asistencia a seniors, el desarrollo de centros deportivos y de universidades. Junto al eje industrial, ubicamos centros de Research and Development que estarían relacionadas con las universidades de los dos países, pero también con las industrias que estarían ahí ubicadas. Entonces, por un lado tenemos la producción y la manufactura de una industria, pero también estamos entrenando nuevas generaciones para que esa área no sea solo un área de producción de industrias, de empresas de afuera, pero que también tenga la capacidad de generar sus propias empresas. Aquí, cómo se conectarían todos estos centros y realmente entender cómo research, deportes, centros médicos y universidades podrían funcionar de forma integrada, y esto es como resulta un poco el master plan. Otro tema central es
qué porciones de programa tenemos que meter de forma que se pueda desarrollar de muy saludablemente o sanamente la ciudad. Entonces los distintos ratios, cuáles serían el ideal. Este es el resultado de una investigación que hemos hecho junto con Boroapo de muchas ciudades y cuál sería el balance ideal de espacios verdes, edificios públicos, áreas industriales, áreas comerciales y áreas habitacionales. Y aquí como esto se traduce realmente al sistema de la ciudad, donde tenemos mucho más industria junto a la frontera, que puede cruzar rápidamente entre los dos países. En los ejes principales tendríamos más zonas comerciales, edificios públicos en esos centros, y luego, casi como crecen las flores, podrían crecer todas estas zonas residenciales que están aquí en amarillo, ¿no? La idea de que, de nuevo, la tecnología es algo que sirve para utilizar los recursos de la forma más inteligente y cómo eso puede ayudar a la sustentabilidad ambiental de la ciudad. Ya existen en algunos espacios ahí solar farms. La idea es que se puedan crecer esa capacidad y introducir esa energía en la ciudad, no solo en solar farms, pero también introducir la idea de que cada casa puede producir un poco de energía para la ciudad. La idea de que este grid es bastante eficiente. Agua es un tema muy delicado en esta zona del país. Entonces realmente es muy importante crear un sistema de que cuando llueve se capture inmediatamente el agua de la lluvia, pero también utilizar de forma muy precisa la administración y la forma como se distribuye el agua en estos diferentes centros, ¿no? Una de las temáticas o uno de los desafíos que pusimos a nuestros ingenieros fue sabemos que no podemos prohibir a la gente de utilizar coches privados. Entonces, ¿qué medidas se puede utilizar en el diseño de la ciudad que realmente hagan con que las personas adopten un sistema de transporte público en vez de utilizar un coche? Y realmente la proposición fue sencilla, pues desde que haya una estación de un sistema de transporte público a 5 minutos de distancia caminando de tu casa, y que la distancia entre cualquier punto A de cualquier punto B de la ciudad sea inferior a 25 minutos, entonces la gente opta por un sistema de transporte público. Bueno, genial. Ahorita cómo traducimos eso a diseño, pues eso ha realmente influenciado las ubicaciones de esos puntos en la ciudad de donde están los transportes públicos, pero también la dimensión de las propias cuadras. Entonces realmente hemos logrado dejar en la ciudad, por ejemplo, los puntos donde están bicicletas, donde la gente puede agarrar una bicicleta pública. Aquí está el network de sistema para los coches, que vemos tener la mitad de la densidad que tienen las calles en total. Entonces solo una en cada 2 calles en la ciudad es posible de utilizar coches. Las calles hemos pensado en una sección bastante eficiente para el tema climático ahí. Aquí es solo un ejemplo, pero la idea de que la calle es bastante estrecha, de que tiene mucha sombra y que permite también tener sistemas de ventilación cruzada en la propia calle y reducir la temperatura en la calle, lo que hace con que realmente los usuarios puedan caminar y no utilizar un coche. La idea de que aquí de nuevo la red de los metrobuses locales, que luego estaría conectada con express trains, y con esos express trains conectados a las demás redes lograríamos realmente tener un commute desde cualquier punto de la ciudad de 25 minutos. Y aquí un poco el resultado del master plan. Un poco más de cerca con los diferentes centros. Aquí podemos ver la densidad junto a las avenidas principales, edificios mucho más altos, mucho más densos, y en las zonas interiores la posibilidad de crear parques y zonas de descanso y realmente zonas verdes y de deportivas para que sirven cada uno de estos sectores. Y aquí un poco la vista desde Estados Unidos a México. Evidentemente, la idea de que en un primer momento esto podría ser la zona internacional, pero que en el futuro esa zona internacional se pueda
expandir y realmente tener una ciudad binacional. Para nosotros fue muy importante también tratar de entender de cómo podría funcionar la ciudad a nivel de calle, cuál sería la sección ideal para promover otras actividades y otras economías que no son solo las economías de la industria, pero economías de comercio y agricultura, etcétera, que se puedan vender en la calle, ¿no? Muchas gracias. Funcionan, ahí sí. Sergio, te quiero invitar acá para que conversemos unos momentos. A propósito de tu presentación, quiero darte las gracias por la impecable presentación, casi como que estuviera volando en velocidad continua esta presentación, ¿no es cierto? Pensaba que desde Latinoamérica los proyectos de infraestructura son problemáticos por el financiamiento. En Chile tenemos grandes problemas de infraestructura de conectividad en redes de trenes, sistemas de carreteras, y bueno, aeropuertos. Ahora se está construyendo un aeropuerto que está en duda si la capacidad va a ser la capacidad que en verdad se requiere en el futuro. Al parecer, me puedo estar equivocando, pero al parecer podría estar quedando obsoleta la capacidad que va a tener. Entonces, la pregunta un poco va en cómo ustedes enfrentan esta situación de los pocos recursos que hay en un contexto latinoamericano. Probablemente México es una de las potencias económicas más importantes de Sudamérica, bueno, de América Central, Sudamérica. ¿Cómo enfrenta esto el estudio? ¿Esto es financiamiento compartido? ¿Esto es Estado? ¿Esto es búsqueda de financiamiento? Quisiera partir por ese aspecto que para nosotros también, creo yo, es un gran tema. Cómo poder implementar cosas, ¿no es cierto?, a propósito de la disponibilidad de fondos. Sí, en el caso del aeropuerto, realmente el proyecto ha sido promovido por el presidente corriente, que ha dedicado en su mandato los 2 primeros años a reformas, a reformas muy importantes, la reforma de educación, pero sobre todo la reforma energética ha sido bastante importante para hacer crecer la economía del país, y creo que este presidente ha puesto una prioridad muy grande en la creación de infraestructura, ha visto la infraestructura como un vehículo de desarrollo del país, de su competitividad. A nivel de infraestructura es un poco difícil decir qué es lo que viene primero, ¿no? Es una situación de huevo y gallina, porque si por un lado es necesario el dinero para invertir la infraestructura, por otro lado es prácticamente inviable que un país logre mantenerse competitivo si no tiene la infraestructura necesaria para crecer. Nuestra práctica, nuestro estudio también entiende un poco esto, qué es lo que viene primero, el huevo o la gallina, nunca sabemos. En el caso del aeropuerto, pues fue una iniciativa del gobierno, ellos han propuesto, nosotros hemos tratado de reunir la inteligencia tanto a nivel local e internacional para proponer la mejor solución, y creo que el gobierno ha sido bastante brave, ¿no? Corajoso, courageous, brave, no sé muy bien. Pero realmente con bastante coraje de adoptar nuestra solución, seleccionarla y realmente avanzar con el proyecto en un tiempo récord. Para nosotros ha sido muy importante también entender en qué sentido está creciendo México, sobre todo Fernando. Nosotros estamos muy atentos a todas las tecnologías que se están desarrollando. Nuestra forma de pensar la tecnología es a través del diseño, no solo como pasivo, pero sino que esta tecnología existe, en dónde la podemos aplicar y cómo la podemos aplicar. Y tratamos de traer a gente de diferentes áreas para discutirla con nosotros, y muchas veces esas tecnologías van a resultar en proyectos reales, como es por ejemplo el caso del Hyperloop. Ahí estaba la tecnología, ellos lanzaron el concurso y nosotros entendimos que era la oportunidad de implementar eso en México, y realmente muy importante para México poder ser el país pionero
A nivel de Américas, yo creo que en este momento existe la circunstancia de que México pueda ser el primer país en todo el continente a tener un Hyperloop antes de Estados Unidos. Y realmente esto es muy importante. Esto hemos sido nosotros que hemos traído la tecnología, hemos desarrollado todo el estudio y invitamos a la gente del gobierno a participar y fuimos muy bien recibidos y ahorita ellos también están apoyando y promoviendo todas estas iniciativas. El tema del financiamiento, por ejemplo, en el caso de Hyperloop, es algo que hace parte también del estudio. Pero en el caso de México ha sido bastante interesante que casi cada proyecto de infraestructura tiene un modelo de inversión diferente, ¿no? Hay mucha flexibilidad o hay proyectos financiados sobre todo por el gobierno federal o gobiernos de estado, hay proyectos financiados por privados, casi nunca 100% privados. La mayoría, la esmagadora mayoría de los proyectos son P3, ¿no? Public-Private Partnerships. Y realmente yo creo que ese es el modelo ideal, ¿no? Donde toda la gente tiene la piel en juego. Creo que esa es un poco la fórmula de financiamiento que funciona mejor y que al mismo tiempo permite la monitorización del proyecto desde la fase inicial, desde el business plan hasta la completion, hasta completar el proyecto y luego no solo completar el proyecto, porque el proyecto no termina cuando está hecho, ¿no? Luego hay que mantenerlo, hay que tener concesiones y hay que monitorizar esas concesiones para que realmente el proyecto sea exitoso. Y yo creo que el modelo de public-private es probablemente uno de los más interesantes. Otro aspecto que me parece como relevante después de tu presentación es pensar en esta cosa de la cultura local. Partiste tu presentación hablando de que México tiene una tradición, tiene una cultura, tiene unos ciertos valores, digamos, que hace que se reconozca esto como heritage, ¿no es cierto?, a nivel de la UNESCO. Valparaíso tiene algo de eso también, Chile tiene algunos lugares de ese interés. Entonces, ¿cómo hablar de infraestructura, cómo hablar de desarrollo, digámoslo, en este artificio que es la ciudad, pero para preservar esos temas que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con las costumbres locales, que tienen que ver con ciertas prácticas? Ustedes mostraban en esta ciudad de Bordes casi como la venta informal en las calles, que es algo habitual en Latinoamérica, o digámoslo, del hemisferio sur, ¿no es cierto? Eso yo creo que también es como medio, como que me intriga saber cómo enfrentan esas decisiones. Porque la oficina que tú diriges está en Nueva York, tienen como un equipo de gente dentro del estudio que trabaja en antropología, sociología. Dijiste que se relacionaban con otros profesionales, pero viendo estos proyectos, más allá de la ingeniería, me pregunto cuál es el otro ámbito que también es relevante considerar a la hora de hacer un aeropuerto de la envergadura que están planeando, este sistema de transporte de súper alta velocidad y esta ciudad, ¿no es cierto?, híbrida. Bueno, a nosotros nos interesa mucho lo que o estamos muy atentos y tratamos de también tener gente alrededor nuestro que está muy al corriente de cuáles son las nuevas tecnologías. Creo que en la práctica anterior se hablaba del global y del local, pero todas las tecnologías tienen siempre un proceso de adaptación a una cultura local, que yo creo que es importante. El know-how local también influencia la forma como tú desarrollas la tecnología. Para nosotros nos parece prácticamente imposible que el aeropuerto que desarrollamos para México fuera el mismo aeropuerto que desarrollaríamos, por ejemplo, para Santiago o para Brasilia, porque cada país tiene sus propias herencias, tiene sus propias ambiciones y nos parece muy importante entender eso. Con antropólogos, con sociólogos, con gente local, con artistas, con gente de gobierno, con las diferentes agendas de los países. Toda esa es información que define o que influencia el proyecto. Entendemos que, por ejemplo, un proyecto como un aeropuerto
Es un proyecto de infraestructura muy importante, ¿no? Es el proyecto de infraestructura más importante y más emblemático del país. No es el que reúne más dinero necesariamente, pero para cualquier persona que va a visitar a México es importante llegar a México y entender, ok, llegué a México. O sea, hay todo un tráfico de gente en el aeropuerto que va a promover que ahorita no existe tanto. Pero, por ejemplo, México está en una posición muy estratégica en el continente, está como pum, al centro. Y hay todo un tránsito de transfers que se puede hacer en el aeropuerto de México. Ahora, ¿cómo puede ser que una persona volando de Nueva York a Santiago pasa por México, nunca deja el aeropuerto, pero para nosotros es importante sentir estuve en México? Entonces realmente hay una aplicación de nuevas tecnologías, por ejemplo el sistema que estamos utilizando para la piel, que permite ese grande claro, pero al final lo que estamos facultando es la creación de una plaza donde tienes comida mexicana, también vas a tener tiendas internacionales y free techs, la mismita que ves en cualquier aeropuerto, pero también vas a tener una taquería, vas a tener artesanías. Hemos propuesto un programa curatorial, es el primer aeropuerto en el mundo donde desde la fase de concepción de concurso tenía un programa curatorial de arte. De hecho, las piezas que pusimos en los renders, cuando ganamos el concurso, el Museo de Antropología dijo, sí, las prestamos para que las pongan ahí. Bueno, las utilizamos para la visualización, pero qué bueno que ya hay una relación formal con el Museo de Antropología para exponer piezas ahí. Entonces, y esto no es nuevo, o sea, vas a París y llegas a la Gare du Nord, que es más o menos lo mismo, un sistema de infraestructura del siglo XIX, y llegas y estás en París, ¿no? O a Central Station en Nueva York. Ese tema ha sido presente en los diferentes momentos de nuestra civilización y creo que ahora es esencial, sobre todo porque estamos en plataformas globales, pero la identidad de cada país es algo que tiene que estar presente en todo lo que hacemos. Y cuando llegaste a Chile, ¿cómo te diste cuenta que estabas en Chile, en el aeropuerto de Santiago? Es bajito el aeropuerto de Chile. Sí, es bajito. Está apretado. Salen los perros de repente que saltan por las maletas buscando cosas. Yo estaba procurando las empanadas de pino, pero no fue tan... Yo creo que es interesante pensar esto, cómo nos representamos como cultura, ¿no es cierto? Cómo a la vez que pensamos una infraestructura, estamos también diciendo tenemos costumbres, tenemos ciertas características, tenemos colores, no quiero ir a la cosa de la bandera, pero de alguna manera esa situación de localización y no de heterogeneidad global, ¿no es cierto?, es un aporte cuando pensamos en seguir construyendo el territorio, identidad, futuro, un poco también los temas que estamos tocando en la Bienal. Creo que otro aspecto que me interesaría como explorar tiene que ver con lo formal. Creo que la presentación de Sergio y bueno del estudio de Fernando Romero es impecable respecto de un manejo formal, que sería como lo más obvio cuando uno habla de buen diseño, ¿no es cierto? Pero acá en verdad el problema formal está como dado por hecho, o sea, esto hay que diseñarlo bien, esto se tiene que ver bien, eso no es tema de conversación, eso no es problema de discusión, nadie pierde tiempo, eso se tiene que diseñar bien. Acá el resultado formal es un resultado de un proceso que quizás tiene que ver con las tecnologías, que quizás tiene que ver con enfrentar un problema geopolítico de otra manera, ¿no es cierto? En vez de un muro vamos a hacer una ciudad híbrida, pero el resultado de eso es buen diseño o un diseño estéticamente coherente, adecuado, ¿no es cierto? Y no es lo contrario que muchas veces, ¿no es cierto?, nos sucede o se critica en cuanto solamente a lo formal, al contenido, al poco contenido y a la formalidad. Yo creo que ahí hay un aporte. Chile lamentablemente todavía no se conoce por sus ciudades, por la calidad de sus ciudades, por la estética de sus ciudades, más bien tenemos hartos híbridos, para mejor y para peor en algunos casos, pero sin embargo se conoce por la belleza de sus paisajes, por la belleza de sus culturas extremas, y ahí hay como una disociación entre quiénes somos en ese contexto, estas cosas que se vienen a consumir desde el exterior, ¿no es cierto?, como el norte, el sur y la de Pascua, siempre pongo esos tres ejemplos, pero no las ciudades, no lo que pasa en Valdivia, bueno, Valdivia es una ciudad particularmente bonita y pequeña, pero no lo que pasa en Santiago, no lo que pasa en Concepción, no lo que pasa en Antofagasta. Las ciudades en Chile todavía no tienen este otro nivel
que es un nivel yo creo un poco más sofisticado de entender las operaciones del territorio, las operaciones necesarias para la infraestructura y para la solución, ¿no es cierto?, de fenómenos que tenemos para organizar y vivir en sociedad. Entonces también creo que ahí hay un aporte en el trabajo que ustedes hacen. Me gustaría abrir la conversación al público porque esto se trata de diálogo, entonces, sí, por allá hay una mano. O acá hay otro. Por allá primero. Ah, mira, harta gente quiere participar. ¿Allá? Sí, parte. Es una ciudad, ¿no? Me está costando entender este proceso de que la solución a la ciudad es otra ciudad y además una ciudad pensada desde cero. El proyecto es increíble, realmente, ¿no? Y con las imágenes que nos muestran me parece un gran trabajo de investigación, pero no entiendo socialmente cómo se fundamenta esto, que solucionemos a las ciudades con otra ciudad. No se trata de crear una ciudad desde la nada, en este caso particular. En este caso particular, la gente, los propietarios de los dos, son 3 terrenos en total, gigantes. Y los propietarios de cada uno de los terrenos ya están desarrollando sus propios master plans. Nuestra intervención no es tanto de decir, vamos a crear aquí una ciudad y nosotros inventamos la idea de hacer una ciudad ahí, sino que hay un grupo de oportunidades que está en esa ubicación. Una es el desarrollo económico que ha tenido toda la zona de la frontera, y la zona de la frontera de Estados Unidos. A 100 millas de la frontera viven más de 100 millones de personas. Entonces, hay mucha gente que ya vive ahí. Ciudad Juárez, por ejemplo, es una ciudad que ha crecido muy rápidamente en los últimos 20 años por la creación de la industria de la maquila. Básicamente ofrecieron una oportunidad de trabajo a mucha gente que se movió ahí. Tiene un trabajo, pero ahorita, por ejemplo, vemos que en la Ciudad Juárez hay un decrecimiento de la fuerza de trabajo porque la ciudad no ofrece calidad de vida. Entonces están las fábricas luchando entre ellas por esa fuerza de trabajo. Y realmente nosotros no vimos ahí como algo que hay que proponer de cero, sino como que ahí hay oportunidades para desarrollar algo mucho mejor de lo que ya está sucediendo, porque ya está sucediendo y va a seguir sucediendo. Inevitablemente ese puerto se está terminando la construcción, entonces sí va a haber una alternativa para desarrollar millones de dólares anuales en sistemas de distribución y logística. Ya están las fábricas de Foxconn, o sea, 3 fábricas tienen 10,000 personas trabajando ahí, 3 turnos, o sea, son 30,000 personas. 30,000 personas. Es más grande la demografía de esas 3 fábricas que mi ciudad de Portugal. Entonces, la verdad es que están ahí las oportunidades. Es muy problemática, sobre todo porque hay todo el sistema que después del 11 de septiembre se aprietaron las fronteras, los controles de la frontera triplicaron, a toda la desconfianza entre el tráfico, sobre todo de México para Estados Unidos. Luego hay temas un poco hipócritas como la cuestión de los carteles de droga, pero que te enseñé los números. La demanda es de Estados Unidos, ¿no? Y las armas son de Estados Unidos y ahorita los Estados Unidos quieren barrar la entrada de los carteles de México a Estados Unidos. Es un poco, ¿no?, hipócrita. Bueno, no quiero entrar mucho por ahí por el tema político. El tema es que las fronteras son complejas, pero hay una demanda y una búsqueda de residencias saludables o de urbanismo sano en esa zona que puede promover un nuevo flujo de gente de migración ahí. Incluso un destino, hay mucha gente que es deportada de Estados Unidos diariamente. En Ciudad Juárez es chocante, hay centros de recepción donde hay niños, donde hay
gente que es deportada de Estados Unidos y la verdad es una población que puede ser altamente productiva, ¿no? Es gente que conoce la realidad de Estados Unidos, es gente que habla 2, 3 idiomas. ¿Y a dónde va esa gente? Entonces, hay las circunstancias y algo que ya está sucediendo. Puede crecer bien, puede crecer mal. Nosotros creemos que a través de diseño se pueden crear estos sistemas sustentables, incluso de forma bastante casi experimental, pero con los recursos ahí. O sea, Foxconn es una de las empresas o de las industrias más sofisticadas a nivel de tecnología. General Motors quiere poner ahí una planta. Entonces puedes utilizar tecnologías que ellos están construyendo ahí, funcionamiento en la propia ciudad, o sea, poner un self-driven car probablemente es algo que podría suceder mucho más fácilmente en una ciudad en la frontera, incluso porque hay menos barreras legales que en cualquier ciudad de California, por ejemplo, y estás a 3 horas de distancia. Entonces realmente hay un número de condiciones para el crecimiento urbano que ya existe, que nosotros tratamos de dar respuesta a nivel de diseño para que las oportunidades que existen hoy se pueden desmultiplicar en otras oportunidades en el futuro. Pues hay una industria que es una industria de empresas de fuera, ¿no? Dell, la empresa de computadoras, produce ahí sus máquinas, pero estás creando, si pones universidades, los ingenieros que van a trabajar para Dell, pero luego vas a tener un programa de PhD y los PhD probablemente van a desarrollar ingenieros que en el futuro pueden hacer sus propias empresas y utilizar la industria que está ahí, que es por ejemplo algo que está sucediendo ya en Querétaro, ¿no? Con la industria aeroespacial, que está desarrollada muy enfocada a la demanda de la industria. Hay una universidad que básicamente entrena ingenieros en parcerías con Boeing y con Bombardier, etcétera. Y ellos crean esa industria, pero hay todos los niveles de profesionales, desde la gente más técnica a los PhDs que están ayudando y apoyando a Bombardier a desarrollar nuevos modelos de aviones. Pues esa gente es gente que en 10, 20 años probablemente van a crear empresas mexicanas de aviación. Entonces yo creo que ahí realmente es tratar de facultar el layout de donde esas cosas puedan ocurrir de forma natural. Gracias. Y la otra es muy rápido. ¿Tienen algún año como próximo para concluir el Hyperloop? El Hyperloop es un concurso que ganamos el mes pasado. Ahorita la próxima fase es realmente el estudio de viabilidad. Estamos en este momento en conversaciones. El Hyperloop también es una empresa que además del desarrollo de tecnología, también tiene la propia estructura financiera y de negocios y de marketing que está evolucionando muy rápido. Acaba de tener una inyección de capital de Richard Branson. Entonces ahorita se llama Virgin Hyperloop One, o sea, tiene más recursos para desarrollar proyectos y desarrollar la tecnología. En México estamos reuniendo el apoyo del gobierno federal y del gobierno de los estados para apoyar a esto, pero también trayendo a operadores privados de puertos, aeropuertos, a equipos de experts legales, ¿no? Porque todo el tema de escribir los códigos y las leyes de un Hyperloop es algo sumamente complejo, ¿no? Si adaptas las leyes de trenes o si por otra parte escribes una ley completamente nueva. Los derechos de vía, ¿no? Que hay que analizar, o que está la propuesta de la ruta, pero luego hay realmente que ir revisando terreno por terreno, ver cuáles están disponibles, cuáles se pueden reciclar, por ejemplo, derechos de vía de autopistas o derechos de vía de electricidad, o si hay que comprar o adquirir o tener nuevos terrenos. Entonces es un proceso extremadamente complejo que ahora estamos empezando la fase 2, ¿no? Fase 1, sí hay las ganas, sí está el proyecto, sí están los beneficios sociales. Fase 2, modelos de financiamiento, derechos de vía, modelos legales, etcétera. La tecnología a mí me sorprendió muchísimo. Estuve ahí hace menos de un mes adentro del tubo y viendo cómo funcionaba la tecnología. Les confieso que antes de ir ahí estaba un poco escéptico, pero llegué y la simplicidad con que han resuelto a nivel técnico todos los problemas es casi chocante. Lo anunciado es que van a construir la primera ruta, empezar a construir en 2019, o sea que es en 2 años.
Yo me imagino que en 2022 ya pueden tener varios Hyperloops operacionales en el mundo. Les invito a la gente de Chile a mirar esta tecnología con mucha atención. Me sorprendió un poco que cuando vi las propuestas, las 2.700, creo que no había ninguna de Chile. Creo que debería haber una propuesta de Chile por la geometría de su territorio. Me parece fascinante que, por ejemplo, en Querétaro, se puede vivir en Querétaro con un costo mucho más bajo que en vivir en la Ciudad de México y con una calidad de vida muchísimo más elevada y llegar al centro de México en menos tiempo desde Querétaro a la Ciudad de México, que a veces una ruta muy corta adentro de la Ciudad de México, ¿no? Porque 15 minutos en México haces 500 metros, ¿no? Con suerte. Pero, ¿no? El hecho de que puedes vivir en otra ciudad cambia la forma, o sea, las cuestiones rurales que acabamos de hablar, pues ¿qué nos impide de vivir a 50 kilómetros en un farm y venir a trabajar todos los días a la ciudad y haces un commute de 5 minutos o 10 minutos? Cambia la percepción de las ciudades en sí mismas y de las metrópolis, ¿no? Porque el micrófono estaba por allá. Dos cosas rápidas. En este ánimo de volver a presionar para que tengamos sistemas de transporte adecuados a la altura de las necesidades, de conectividad evidente, necesaria, ¿no es cierto? Hay otro grupo, colega de ustedes, Sergio, que está en Nueva York, que se llama LOTEC. Ellos hicieron para el año 2010, para el Bicentenario, una propuesta que está arriba, en la sala de proyectos especiales, Blanca, una propuesta que era el sistema de transporte integrado entre los ascensores de Valparaíso, los trolebuses, el metrotren, los buses locales y eventualmente un taxi de agua que podía moverse por la Bahía Valparaíso, Viña y Concón. Bueno, ese fue un proyecto y una locura y reciclar contenedores porque estamos en el puerto, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero puntualizar acá es como ir más allá. Nosotros estamos, como bien planteaba Sergio, en un contexto de absolutas posibilidades en el fondo. Esto no es Europa y esto no es Estados Unidos. Aquí está todo por hacerse. Aquí vienen compañías desde fuera a probar la tecnología de ciertos celulares, la tecnología de una conectividad en el sur de Chile, que es la ciudad con red, como no existe en el país. Entonces, nosotros igual tenemos una especie de territorio de exploración que facilitaría explorar y avanzar en nuevos sistemas de infraestructura, nuevos sistemas de transporte. Hoy día la tecnología ha avanzado, entonces, como si uno lo piensa y el sentido común diría, ¿por qué estas cosas no pasan? ¿Por qué no hay avance en esa dirección? Qué lata que estemos haciendo esta conversación un día domingo a las 6 de la tarde porque nadie de las autoridades probablemente está acá, quizás me equivoque, pero en el fondo yo creo que este tema tiene que traspasar a un ámbito mucho mayor de intereses que le compete al Estado, que le compete al gobierno local, etcétera, ¿no? ¿Hay alguien más por acá que tenía un par de preguntas? Sí, yo tenía una pregunta sobre el tema del cómo se hace la inversión, también que tú también lo planteaste, ¿no? Y como los modelos de inversión y también de gobernanza de este tipo de infraestructuras que son como megaestructuras las que ustedes plantean, ¿no? En mi impresión, por lo menos, que ustedes trabajan como en ese nivel de megaproyectos. Y yo creo que hay en América Latina, y no solamente en América Latina, buenos y malos ejemplos de resultados también con eso, ¿no? He tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a Berlín, en donde hay un tremendo aeropuerto, que entiendo que es el aeropuerto más grande de Europa y que lleva años sin estar en uso, ¿no? Es famoso ese caso. Es famoso, ¿no es cierto? Pero no porque los alemanes lo quieran promocionar mucho esa notoria falencia de ellos, ¿no? En América Latina eso habría sido un escándalo de corrupción, quién sabe cómo lo habríamos catalogado, pero los alemanes en eso hablan con otros términos. Y creo que a veces estas inversiones también, estas mega inversiones, generan también efectos no deseados, no previstos,
Y quería ver también cómo ven ustedes eso, ¿no? Porque hay grandes riesgos, yo creo, también asociados a estas cuestiones, ¿no? De estas mega estructuras que tienen a veces uno la ve más directamente porque, por ejemplo, los proyectos se prolongan durante mucho tiempo, más de lo esperado, o porque salen 5 veces o más incluso lo caro que se había calculado. Entonces el budget sube muchísimo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes ese tipo de factores? Y si yo sé que ustedes trabajan con diseño, ¿no? Pero y uno podría decir, bueno, eso no me toca a mí porque soy diseñador de esto. No, me parece una irresponsabilidad pensar que los diseñadores no tienen nada que ver con eso. Mucho al revés, ¿no? Yo empecé mi carrera también como solo diseñador y ahorita que me metí también escuchando los clientes y los diferentes equipos, creo que soy mucho mejor diseñador que lo que era cuando era un poco miope. Toda esa es información que se tiene que traer al proyecto y que el proyecto tiene que responder. Pero para contestar a tu cuestión del financiamiento y del éxito de los proyectos. Bueno, yo creo que la fórmula para que un proyecto sea exitoso tiene que ver con la experiencia y la planificación de quien lo empieza. Ahora, es muy complicada esta cuestión porque, por ejemplo, un país como México nunca había hecho una infraestructura como el aeropuerto antes. O sea, esa expertise no hay nadie en el país que lo supiera hacer. Tanto que el brief del concurso invitaron a 9 arquitectos mexicanos y cada uno de los arquitectos tenía que invitar a un arquitecto internacional que hubiera hecho aeropuertos de la misma escala en el mismo tiempo. Solo había uno que decidió ir con nosotros, afortunadamente. Por eso ganamos también. Y ha sido una colaboración extraordinaria con Norman. Pero realmente ese tipo de experiencia no existe. Entonces, es un proceso de descubierta. Pero no es porque tienes que descubrir el proceso que no tienes que hacerlo. Lo tienes que hacer muchas veces. Evidentemente, vivimos en un mundo global y vivimos en una civilización donde es relativamente fácil buscar. Si yo no sé algo sobre este tema, pues quién sabe. Es un Google search. No, estamos a la distancia de un Google search. Y entonces es buscar los expertos y planificar las cosas atempadamente. Y yo siento que en estos proyectos el tiempo y los recursos que gastas en planificación se reverten inmediatamente en el proceso final. Ahora, hay todos los tipos de casos, ¿no? Hay proyectos que son enteramente financiados por gobiernos federales o estatales. Hay procesos que son parcerías públicas-privadas, hay procesos que son solamente privados. En todos hay casos de éxito y de failure. Realmente yo creo que no hay, de nuestra experiencia, una forma de anticipar así de esta es la mejor fórmula. Es algo que se tiene que estudiar y que se tiene que estudiar muy profundamente y reunir en cada uno de esos proyectos el más grande número de inteligencia y de experiencia posible. Bueno, ya estamos en la hora. Queremos agradecer de nuevo la generosidad de, primero, que el estudio Sergio, Fernando hayan contribuido a la muestra que está arriba con la instalación. Nos permitieron instalar esto con tecnología de Chile y no de la Bienal de Londres, donde se expuso por primera vez. Pero también la explicación y toda la conversación que detonó la presentación de Sergio hoy día. Sin duda estas son preguntas para nuestro propio entorno, entender cómo podemos crecer rápidamente, diría yo, con infraestructura necesaria de conectividad, de transporte. Está claro que necesitamos movernos más rápidamente y probablemente el auto en la ciudad no es la solución. Bueno, muchas gracias y quiero dejarlo invitado al panel que sigue con Yankee Lee, que está acá, y Michael Wong. Vamos a hacer una pausa de... Sí, una pausa porque las que vienen son en inglés, entonces vamos a tener traductoras simultáneas. Unos 15 minutos,
20 minutos y podemos partir. Están afuera los audífonos para la gente que quiera recoger esos audífonos si los necesitan. Muchas gracias. Gracias, Sergio.